Hola chicos, espero se encuentren bien, pues teniendo en cuenta la situación actual por la que estamos atravesando, hemos decidido realizar las clases de manera virtual y pues es la razón por la cual estamos hoy acá. La primera sesión que voy a dar es del área de ciencias naturales, la clase de biología para grado sexto, haciendo una retroalimentación de lo que hemos visto durante el primer periodo. Por ello he titulado pues el tema como tal, el ciclo celular, y para abordar el tema del ciclo celular es necesario comprender qué es la célula. Empecemos. La célula es la unidad funcional de todo ser vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos estamos formados por unas partículas pequeñitas llamadas células. Para que pueda ser posible la existencia de un ser vivo debe estar formado ¿por quién? Por una célula, una o muchas, miles de células. Además de ser una unidad funcional, la célula es una unidad estructural, es una unidad funcional y es una unidad genética. Es una unidad estructural porque permite dar forma a todos los organismos. Es una unidad funcional porque permite, o más bien interviene en tres procesos vitales que son la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Y por último, la célula es una unidad genética porque preserva el material hereditario. Ese material hereditario sabemos que viene en forma de ADN, que eso quiere decir ácido desoxirribonucleico. Hay que tener esto en cuenta, porque más adelante lo vamos a trabajar. Retomemos. Para hablar del ciclo celular es necesario comprender qué es la célula. La célula es la unidad funcional que todo ser vivo debe tener para poder existir. Además de ser una unidad funcional, es una unidad estructural porque permite dar forma a todos los organismos. Es una unidad funcional porque interviene en procesos como la nutrición, la relación con el medio del entorno y también interviene en procesos de reproducción. También es una unidad genética porque preserva el material hereditario que viene en un paquetico llamado ADN. Teniendo claro esto, chicos, vamos a recordar el origen de la célula. La célula puede ser de origen procariota o eucariota. La de origen procariota es aquella que se encuentra presente en seres unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan una sola célula para sobrevivir. Allí encontramos un ejemplo que son las bacterias. Por esa razón, estas bacterias se forman tan rápido, porque al ser un ser no complejo, o su estructura al no ser tan compleja, pues es fácil su reproducción y multiplicación. También tenemos de origen eucariota
que se encuentra presente en seres pluricelulares. Esto quiere decir que son seres que para existir necesitan 2 o más células. Acá encontramos 2 grandes grupos, que es el reino animal, ojo, incluyendo al ser humano como animal racional, y al reino vegetal, que son todo el grupo de plantas. Nuevamente, las células pueden ser de origen procariota o eucariota. Las procariotas se encuentran presentes en seres unicelulares. Esto quiere decir que solo necesitan una célula para vivir, y un ejemplo claro de ellos son las bacterias. De origen eucariota se encuentran presentes en seres pluricelulares, y 2 grandes ejemplos de ellas son todo el reino animal y el reino vegetal. Como ya tenemos esta parte clara de qué es la célula, qué origen tiene y qué unidades comprende, ¿cierto?, en un organismo, ahora sí vamos a hablar del ciclo celular. Debemos entender que un ciclo es todo un conjunto de procesos. Procesos que ¿quién va a realizar? La célula. ¿Para qué? Para dar origen o dar vida a 2 nuevos individuos, a 2 nuevas células hijas totalmente idénticas. Para realizar o llevar a cabo el ciclo celular, la célula realiza 2 grandes fases. La primera de ellas es la interfase y la segunda es la mitosis. La interfase es la fase en la cual la célula se demora un poco más para poder crecer, y ahí sí da lugar a la mitosis, que como tal es la división celular. Vamos a analizar un poquitico la interfase, porque esta interfase, esta fase, se subdivide en 3 fases: en G1, en subfase S y en subfase G2. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 subfases dentro de una fase grande, que es la interfase, que ¿quién la realiza? La célula. ¿Para qué? Para poder cumplir un ciclo. Cuando la interfase o cuando las células se encuentran en este proceso de interfase, realiza 3 subfases. La primera de ellas se titula G1, y es donde la célula crece y madura. ¿Cómo así? Cuando una célula llega a este proceso es cuando ella hasta ahora acaba de nacer o se acaba de reproducir. Eso quiere decir que es una célula bebé. Ella en esta subfase de G1 simplemente va a crecer y va a madurar. Cuando ella ya es madura, pasa a una subfase S, y allí ella se encarga de duplicar el ADN. ¿Para qué ella quiere duplicar el ADN? Como lo decía hace un momento, para dar vida a 2 células totalmente iguales, 2 células hijas. Cuando ella ya duplica ese material genético, el ADN, que son unas hebras que se les conoce como cromátida o cromatinas, pasa a la siguiente subfase, que es la subfase G2. En la subfase G2, lo que hace la célula es prepararse para la división. ¿División de quién? Pues de las células, porque ya ella duplicó o multiplicó su material genético. También en esta subfase G2 crea cromosomas.
Es importante tener en cuenta que los cromosomas están formados por hebras de ADN, o sea, de material genético. Esos cromosomas, como lo veíamos en clase, tienen forma de X. Algo adicional, chicos, es que el centro del cromosoma se llama centrómero. Esto lo deben tener claro porque ahorita, cuando veamos las fases de la mitosis, lo vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, el proceso de interfase es donde la célula más se demora haciendo su ciclo, ya que está comprendida por 3 subfases. La subfase de G1, donde la célula crece y madura; la subfase S, que es donde duplica el ADN para generar 2 células idénticas; y la subfase de G2, donde se prepara para la división la célula, creando ¿quiénes? Cromosomas. Los cromosomas están hechos de ADN. ¿Listo? Ahora sí, el proceso de mitosis. O sea, después de que la célula pasa por la interfase, da lugar a una fase también que se llama mitosis. La mitosis es la división celular. Acá la célula se preparó, ¿cierto?, para poder llegar a tan esperada división celular. La división celular se lleva a cabo durante 4 procesos que reciben el nombre de profase, metafase, anafase y telofase. Para entender estos 4 procesos, vamos a realizar unos dibujos. Ojo, recuerden, la mitosis es el proceso de división celular. La división celular se da después de que la célula pasa por una interfase, que es la fase preparatoria para la célula poder dividirse. Ya aclaramos qué ocurre en la interfase. Ahora vamos a mirar cómo realiza la célula la división celular en un proceso llamado mitosis. Entonces, la mitosis. Como lo acabé de decir, es un proceso de división celular. ¿Para qué ella se divide? Pues simplemente para reproducir una célula nueva. Cuando la célula se va a dividir, debemos conocer 4 procesos o 4 subfases. Así como la célula cumplía unas subfases en la interfase, la célula cumple unas subfases en la mitosis. La primera de ellas se titula profase. En la profase, la célula se encuentra con unos centriolos que ya los habíamos dibujado en clase, ¿cierto? Que son los que le dan la protección a la célula, teniendo en cuenta que esta es la membrana celular. Estos son los centriolos, que son quienes le dan protección al núcleo. Tenemos lógicamente el núcleo, y dentro del núcleo tenemos unos cromosomas. Entonces, en la profase
la membrana nuclear desaparece. Hablábamos de que esto que está acá, que lo dibujé en amarillo, es la membrana celular. La membrana celular no es la que va a desaparecer, la que va a desaparecer es la membrana nuclear, quiere decir que es la capa que protege ¿a quién? Al núcleo. Dentro del núcleo, ¿quiénes están? Los cromosomas, y sabemos que los cromosomas son el material genético o hereditario, ¿cierto?, de cualquier célula que pertenezca a algún individuo. En esta profase esto desaparece. Acá lo voy a colocar. La membrana nuclear desaparece. Y al ella desaparecer, los centriolos se van a aislar. Los centriolos se aíslan. ¿Qué quiere decir esto? Que eso que estamos viendo acá unido va a empezar un recorrido, ¿cierto?, para darle protección ¿a quiénes? A los cromosomas, porque ya la membrana o la protección del núcleo desaparece. Esto es lo importante en esta fase que se llama profase. Cuando ya la célula está madura, que lo veíamos en la interfase, que ya tiene cromosomas, ¿cierto? Lo que hace ella es empezar con un proceso de memoria genética para poderse dividir. La primera subfase de la mitosis es la profase. En la profase la membrana nuclear desaparece y los centriolos se aíslan. Después de esta fase viene la siguiente, que se llama metafase. En la metafase lo que vamos a hacer es dibujar, ¿cierto?, la célula. Les dije en la fase anterior que los centriolos se aíslan, ellos se van de esta manera. Y el núcleo, la membrana nuclear ya no existe. Por ello, los cromosomas se alinean. Es algo importante acá en la metafase. Los cromosomas se alinean y se adhieren a unos microtúbulos. Ustedes se preguntarán qué son microtúbulos. Los microtúbulos los tienen los centriolos. Estos centriolos agrandan su tamaño, ¿cierto? Y generan una conexión, como acabo de decir, con los cromosomas. Los cromosomas se alinearon y se adhieren ¿a quién? A unos microtúbulos. Los microtúbulos, ¿quiénes lo poseen? Los centriolos. Esos que yo estoy dibujando acá con color amarillo. Cuando nosotros ya hemos visto que estos se adhieren, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo lo hacen? ¿Cómo un cromosoma se va a adherir a un centriolo gracias a los microtúbulos? Fácil. Ellos tienen unos hoyos, los cromosomas tienen acá unos hoyos, acá en el centro, a cada lado, que se les conoce como cinetocoro. Acá lo voy a colocar. Cinetocoro. Que son los que van a ayudar a que ellos se adhieran, ¿cierto?,
a los microtúbulos que tienen los centriolos. Ojo, importante, en la metafase los cromosomas se alinean y se adhieren a los microtúbulos. Esto quiere decir que ellos ya no se mueven de manera libre, sino que están dirigidos, ¿cierto?, por unos microtúbulos. La siguiente fase recibe el nombre de anafase. En la anafase tenemos la célula. Ustedes se preguntarán por qué la estoy dibujando alargada, y es porque cada cromosoma ya se divide en dos cromátidas y se acercan a los centriolos. ¿Qué quiere decir esto? Que los centriolos están acá y cada cromátida, o sea, los cromosomas, como ustedes saben, están en forma de X, se dividen y empiezan a viajar de esta manera hacia los centriolos. Como se pueden dar cuenta, ya no vemos una línea de cromosomas, sino que se dividieron en dos cromátidas, o sea, dos hebras de cromosomas. Se dividen, mismo material genético acá, mismo material genético acá, porque lo que vamos a representar es que si cada cromosoma era así, esta mitad se fue para allá y esta mitad se fue para el otro extremo. En la anafase lo importante es que la célula como tal se alarga, se empieza a estirar, porque cada cromosoma se divide en dos cromátidos. Acá lo voy a colocar. Cada cromosoma se divide en dos cromátidos. Adicional a eso, cada cromátida se acerca a los centriolos. ¿Eso qué quiere decir? Que el material genético, como ya se duplicó, ya se está aislando mitad de material y mitad de material para generar las dos nuevas células hijas. Finalmente, después de la mitosis, haber pasado por la profase, la metafase y la anafase, llega a una fase final que se le conoce como telofase. En esta última etapa voy a dibujar esto así. Las cromátidas se alcanzan o se acercan a los centriolos y aparece la membrana nuclear. Ustedes se preguntarán, al principio hablábamos que la primera fase lo que hacía era retirar, ¿cierto?, desaparecer la membrana nuclear. Ahorita, como ella va a formar dos células hijas idénticas, pues tiene que regenerarlas tal cual era ella. Simplemente rompió su membrana para poder hacer su proceso y que el material genético se dividiera de tal manera que fuese igual. Cuando ya llegamos a la telofase, las cromátidas alcanzan los centrómeros. ¿Qué quiere decir? Lo veíamos en la anafase. Las cromátidas se están acercando, ¿cierto?, cada una hacia un polo. Esta mitad de cromátidas se acercan a este centriolo y esta mitad de cromátidas se acercan a este centriolo. En la telofase esto ya se ve más pronunciado
Ya los centriolos están acá. Nuevamente la misma célula se encarga de crear el núcleo y ya va a ser para cada una porque está, al dirigirse las cromátidas a cada centriolo, quiere decir que necesita una protección nuclear para cada una de ellas. En la telofase se crean los dos núcleos, dando origen, obviamente, ¿cierto? Misma cantidad genética, mismo material hereditario para crearse en dos células hijas. Después de esta telofase hay algo llamado citocinesis, que es la separación del citoplasma en dos células. ¿Qué quiere decir? Que este proceso, ya cuando en la telofase el citoplasma se estira, y acá lo dibujé de esta manera, la citocinesis lo separa totalmente. La telofase es simplemente cuando ya existe nuevamente una membrana nuclear para cada célula que se va a formar, los centriolos vuelven a su estado natural o pues como comenzaron, los cromosomas se vuelven a formar, pero pues ojo, ya no es la misma cantidad total, sino que la mitad se fue para un lado. Acá en el dibujo yo lo utilicé 4 cromosomas siempre, o sea que 2 quedan para una célula y 2 quedan para la otra célula. La telofase se encarga de eso, de que ya el material quede distribuido en las dos células que van a crecer. La última parte, la última fase de la mitosis recibe el nombre de citocinesis, que es donde se realiza la separación del citoplasma, ¿cierto? Para generar ¿cuántas? 2 células, 1 y 2. Esta citocinesis es importante en la mitosis porque si no se da, simplemente esas 2 células son inservibles y pues simplemente no se van a tener en cuenta para regenerar algún tejido o para preservar pues como tal la herencia genética. Espero esto haya quedado claro, chicos. Por último les voy a dar la importancia de la mitosis. Que básicamente es la producción de células idénticas para preservar la especie y, como lo hablábamos en clase, para la reparación tisular. ¿Qué quiere decir reparación tisular? Reparación de tejidos. Como les hablaba en clase, les daba un ejemplo de que cuando nosotros nos caemos y nos raspamos, esa piel no queda así para toda la vida. Necesita que las células de esa zona donde se realizó la herida pues simplemente realicen un proceso de interfase y de mitosis para regenerarse y así regenerar las células, crear unas células idénticas, ¿cierto? Y poder continuar pues con el proceso normal de todas las células y que se logre sanar una herida. Es importante, chicos, que ustedes resuelvan unas preguntas que voy a dejar
en el blog. Ustedes la van a responder a través de los comentarios del mismo blog. Sin embargo, si alguien desea enviarme su respuesta por interno, lo puede hacer en mi correo. Acá se los voy a dar: hablemosconwen@gmail.com. En este correo ustedes me pueden enviar sus trabajos, sus respuestas, y si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber a través del grupo de WhatsApp que creé con sus papás para lógicamente resolverlas. La otra clase, chicos, ya como tal de biología, les explicaré la otra parte de reproducción sexual, que es la meiosis. Simplemente esta del ciclo celular, la primera parte, expliqué la reproducción asexual. Entonces, que tengan buen día, chicos. Les dejaré en el blog las preguntas para que ustedes las resuelvan y por favor me las comenten. Gracias, hasta luego.